Pueden ocupar su lugar, por favor. ¿Qué tal nos sentimos así? Como para tener una lección de lo que no aprovechamos cuando podemos hacerlo. Como para apreciar la comunión, como para apreciar el culto, la palabra y todas las cosas que tenemos en el Evangelio que desdeñamos comúnmente, o la mayoría, y no le damos tanta importancia. A todos nos pasa, es decir, tenemos algo seguro y pensamos que lo que es seguro estará siempre, pero no es así. Esto tendrá que darnos una lección importante para la vida. Quiero hablar en esta tarde respecto al pasaje que se leyó. Quiero hablar de el tema necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Es un pasaje interesante porque esto nos debe de crear una conciencia de la insensatez de suponer que algo existe como seguro en esta vida terrenal, pero en la realidad no tenemos nada seguro. Somos muy vulnerables y somos muy pequeños, infinitamente pequeños. Mientras el mundo se jactaba de su ciencia, de su conocimiento y de sus virtudes, parece que un soplo de Dios quebrantó todo y todo lo puso en un panorama completamente inseguro. La realidad es que siempre hemos sido así, pero parece que de pronto nos olvidamos de Dios y hacemos creer que la vida es segura fuera de Dios. Hay cosas que son para reflexionar en este pasaje. En este pasaje se habla de la avaricia sobre la justicia. La avaricia es el panorama más intenso y más apasionado de la gente, pero no solamente de la gente que no conoce a Dios, también de la iglesia. Habría que calcular solamente que le damos más espacio a la vida en el mundo y a sus doctrinas y acoplarnos al mundo para coexistir con él que al Evangelio. Le voy a poner algunos ejemplos que creo que serán suficientes para entender lo que en la iglesia también sucede. Digamos, no despertamos a nuestros hijos con la misma devoción en la semana cuando los enviamos a la escuela que cuando tenemos que venir a la escuela dominical o a la iglesia, para que ellos aprendan a vivir en la comunidad cristiana. No, eso no es importante. Si ellos deciden no venir, nosotros les damos permiso de no venir, pero no les podemos permitir faltar un día a la escuela. Eso obviamente pasa en el mundo, pero en la iglesia también. Pero hay otras cosas también que nos animan a pensar que la avaricia está por encima de la justicia y que la avaricia, que es una doctrina bien implementada por el mundo, está encima de las verdades esenciales. Es decir, vivimos más para nuestras necesidades existenciales que para nuestras necesidades esenciales. Hicimos de la vida existencial una prioridad: comer, vestir, divertirnos, y degradamos la necesidad esencial. Dios es esencial, la vida es esencial. No le damos una gran importancia a la vida. Hoy matamos por un suéter, por un juguete, por unas monedas, y la vida no es importante. Lo importante son las monedas, lo importante es el suéter, lo importante es el juguete, lo importante es la comida. La vida no es importante, la vida pasó a un segundo término.
En la iglesia, pues si pensamos que el mundo es avaricioso y que el mundo le da una prioridad al dinero, en la iglesia lo hacemos también. Creyentes que no se conforman con un trabajo u otro trabajo o determinado tiempo de trabajo para estructurar un equilibrio en sus relaciones y en su vida y en sus deberes con Dios. No, trabajamos incansablemente porque creemos que estamos conquistando al mundo, porque estamos trayendo el alimento a la casa. No importa que en nuestro trabajo atropellemos nuestra relación matrimonial, donde no le damos el tiempo ni la prioridad que tiene sobre el trabajo. Y no se diga sobre los hijos, no tenemos el espacio suficiente porque el trabajo agotador nos crea tal cansancio que ya no alcanzamos nosotros a tener un encuentro con nuestros hijos cotidiano. No, mucho menos servir a Dios, mucho menos la iglesia. Con mucha frecuencia oigo el pretexto de los hermanos, hermano, pues es que tenía que trabajar, es que tenía que hacer esto. Como si quienes decidimos priorizar a Dios estemos rascándonos la barriga. Como si quienes decidimos priorizar a Dios no atendiéramos necesidades. Pero es parte del desequilibrio que se da en la iglesia. Y que por supuesto hoy cuando estamos en una situación como esta, pues quisiéramos que las cosas regresaran. Cuando regresen tendremos el entusiasmo de 1 o 2 semanas, pero después volveremos a perder el entusiasmo y regresaremos a nuestra doctrina, regresaremos a nuestro sistema y regresaremos al mundo. Qué interesante. Sin embargo, este pasaje es muy interesante. ¿Por qué? Habla de un hombre que se pone en el discurso de Jesús y lo interrumpe y le dice, Señor, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y entonces Jesús cuestiona que yo soy juez. ¿Y por qué le contesta así? Porque el espíritu del joven no estaba pensando en la equidad y en la justicia, estaba pensando en su avaricia. Y como Dios conoce el corazón de los hombres, conocía el corazón de este hombre y sabía que su pensamiento estaba recargado sobre la avaricia. Quería la herencia, no quería la justicia, no quería la equidad. Pero entonces Jesús hace un llamado muy interesante a no vivir para las riquezas. ¿Por qué? Porque son efímeras, porque son pasajeras, sino que tengamos cuidado de ellas. De hecho, después aún de la parábola que le cuenta a esta persona, Jesús sigue hablando sobre los afanes de la vida. Y los afanes son un lazo en el que quedamos atrapados. Pero Jesús un día dijo, bástale a cada día su propio afán. Es decir, no deberíamos estar pensando en mañana. No debería de estar pensando en su jubilación. No debería de estar pensando cómo sacarle provecho a las leyes para ver su futuro. Debería estar pensando en hoy. Pero no, esa no es nuestra doctrina. Esa no es nuestra prioridad. Y entonces, este joven, animado por la avaricia, le propone a Jesús algo que Jesús rechaza inmediatamente, porque él no va a entrar en este terreno. Pero quiere llegar al punto de hacer conciencia que la vida es efímera, que las riquezas son efímeras, que todo es efímero en el mundo, que no debemos de vivir para lo que hay en el mundo. Nuestra mayor aspiración no debe de ser tener una casa, un coche, o que nuestros hijos se levanten temprano para ir a estudiar porque queremos que tengan éxito en la vida, porque queremos que tengan dinero. Y si un día después de sus estudios los contrata una buena empresa, estaremos muy felices por ellos, pero nunca estuvimos felices porque Dios haya sido nuestra porción. No, eso no nos causa felicidad, es más, nos angustia para suplicarle y rogarle a Dios que nos dé más de lo que Él ha considerado darnos. ¿Por qué? Porque en la iglesia también hay avaricia.
Y entonces Jesús, dándole un sentido correcto a las cosas, nos va enseñando que las grandes posesiones generalmente están acompañadas de orgullo, de ociosidad, de placer, de excesos y de injusticia. Es cierto. Pero estos son los mayores enemigos de la salvación. Pero los practicamos nosotros, pero los hacemos nosotros, pero los justificamos nosotros. Pero Él es justo, Él es santo y Él no lo justifica, nunca. Y Él pesará nuestros corazones. ¿Bajo qué condiciones vivimos? Y entonces la Biblia nos va enseñando cómo ajustar nuestra vida a Dios y no al mundo. Y cómo Dios quiere que nosotros seamos conformados a su imagen, a su semejanza. Que Cristo sea formado en nosotros para que entendamos la vida en el plano como Él la entendía. Vemos al apóstol Pablo, por ejemplo, expresar uno de los pasajes más reconocidos en la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no para pedir, pero no para abusar, pero no para ser injustos, pero no para hacernos sentir superiores a otros. No, él tenía otro pensamiento cuando dijo ese pasaje. Ahora existe el evangelio del Facebook y el evangelio de la Biblia. El evangelio de las grandes promesas, sin responsabilidades. Pero existe el evangelio de la Biblia. Y entonces Pablo, cuando expresa todo lo puedo en Cristo que me fortalece, habrá que leer solo los versículos que le anteceden para saber de qué estaba hablando. Sé tener y sé no tener, a todo estoy hecho. Puedo vivir sin tener y puedo vivir teniendo, y nada va a romper mi equilibrio con Dios. En ese sentido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese sentido de avaricia que tenemos comúnmente en la vida y del que no nos libramos porque no oímos la palabra de Dios. Y entonces Jesús le hace oír a este joven una parábola de aquel hombre que lo tenía todo, que tenía rebosando de abundancia todo lo que había deseado, había ampliado sus graneros porque ya no cabía lo que tenía, y entonces hace una reflexión de pronto y dice: cuánto he juntado, cuánto he ganado, cuánto he logrado. Ese sentido de satisfacción pírrica que tenemos, donde creemos que somos muy grandes y que somos maravillosos porque tenemos algo. Pero entonces, después de que ese hombre hace esas consideraciones y cuenta lo que tiene y considera la abundancia y lo que puede seguir logrando y puede reposar, y ya se le quitó la angustia, porque el dinero le quita la angustia, porque el dinero es muy emocional. ¿A cuántos el dinero les genera angustia? Si no lo tienen, están angustiados, y si lo tienen, están eufóricos. El dinero es emocional. Y después de que hace esto, Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. En una sola noche, todos los logros y los planes de un hombre fueron arruinados. Así de pequeños, así de vulnerables y así de insignificantes somos. Si le damos un mayor énfasis a la vida como el mundo se la da, en el dinero y en las cosas, Dios nos va a demostrar que somos infinitamente pequeños. Y todo lo que es, y toda la grandeza de este hombre se derrumbó en una noche. Hizo planes de negocios, planes de vida, pero no podía controlar el día de la muerte. Todos sus logros y sus planes fueron instantáneamente nada. Nada. Y le hace una pregunta: ¿y lo que tienes para quién será? ¿Para quién va a ser?
El hombre era necio, no porque era rico, pero porque vivió sin conciencia de la vida y sin preparación para la eternidad. Por eso era necio. Entendamos cuándo somos necios para Dios. Cuando no somos conscientes de la vida, verdaderamente de la vida, y cuando no somos conscientes para prepararnos para la eternidad, entonces somos necios. Cuando cambiamos nuestras prioridades y Dios no tiene oportunidad de ser una prioridad en nosotros, y estamos engolosinados, y es más, le decimos a Dios, porque todo me lo diste tú. Pero somos como aquel joven rico que se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? He guardado todos los mandamientos desde mi juventud, desde mi niñez. Fue a la escuela del libro y fue a la escuela de la interpretación y era rico. ¿Qué más? Y entonces Jesús le dijo algo tan sencillo y todo se le acabó. Bueno, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Si guardas los mandamientos de amar a tu prójimo, ¿no? Ve y dalo a los pobres. Y luego ven y sígueme si amas a Dios. Esos eran los mandamientos. Ahí están resumidos los mandamientos. Y el hombre se fue triste porque no amaba ni a su prójimo ni a Dios. Y se fue. Porque era mucho lo que tenía. Esa avaricia de contar, de retener, de no dar, de no ser generosos, de no cumplir con Dios. Y entonces, este joven en la parábola, o este hombre en la parábola, perdió en un instante todo. Porque no tenemos sentido de Dios, porque no tenemos sentido de eternidad, porque no tenemos sentido de trascendencia. Y entonces hubo algo que sucedió en el huerto del Edén cuando Adán pecó. Dios le había advertido: no comas del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que lo comas, ese día vas a morir. La palabra muerte en la Biblia no quiere decir terminación. Cerrar los ojos y se acabó, dejar de respirar. No. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Eso significa la palabra muerte. Es una palabra muy interesante, pero en todas sus connotaciones significa separarse. ¿Qué le había dicho Dios a Adán? El día que tú comas de ese fruto, te vas a separar de mí. Y Adán se separó de Dios. Y se separó, pero algo sucedió. Se desconectó la justicia de Dios. Se desconectó la luz de Dios. Se desconectó la vida de Dios. Se desconectó el propósito de Dios. Todo lo que tenía que ver con Dios se desconectó. Ahora el hombre tenía que promover su propia existencia y decidió que quería vivir para sus necesidades existenciales. Y ahora el mundo nos ha plasmado esa derrota y esa separación de Dios, y nosotros hemos comprado eso, y cuando llegó el Evangelio no hemos tenido la capacidad de separarnos del mundo y de vivir en los términos de Dios. Porque es muy sencillo. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y la comida, el techo y la ropa yo se las doy. Pero busquen la justicia. Pero entonces demostramos que la justicia no es parte de nuestra vida, porque priorizamos las cosas. Son más importantes las cosas, es más importante el dinero, es más importante tener, es más importante adquirir. Y aquella vida que Dios le había dado a Adán cuando lo puso como vicerregente de Dios para gobernar y sojuzgar la tierra y estar por encima de todas las cosas y todos los órdenes inferiores de la vida que Dios hizo, los hizo para estar a disposición del hombre. Así fue la creación. Pero entonces,
cuando el hombre se desconecta de la justicia, de la luz, del amor de Dios, porque decide separarse de Dios, ya no percibe lo que es importante y entonces las cosas vienen a ser su prioridad y ahora vienen a ser el orden superior de la vida. Si tenemos, sentimos que valemos. Si tenemos un coche, una casa, ropa, dinero, un viaje, entonces tiene sentido nuestra vida. Pero si no lo tenemos, pierde sentido nuestra vida. Vaya degradación, vaya estado en el que el hombre quedó postrado cuando se desconectó de Dios. Y por eso hoy el hombre le rinde tributo a las cosas. Le da un valor por encima de todo, por encima de la vida misma, a las cosas. Lo que este joven vino a plantear es lo que en la iglesia se sigue planteando. Lo que la parábola vino a plantear es lo que se vive en la vida. Nuestra confianza es del tamaño de lo que traigamos en la bolsa o en el banco. Y nuestras angustias son del tamaño de lo que no tenemos o de lo que creemos que nos hace falta. La pandemia ha venido a evidenciar muchas cosas. La gente vive aterrorizada. La iglesia está aterrorizada. Es imposible vivir con esta psicosis. Hay muchas cosas que son una estupidez. Muchas cosas. Pero no tenemos un sentido de equilibrio. ¿Por qué? El mundo sigue impresionándonos, el mundo sigue dictándonos. Quiero entender que muchas personas no tendrán el derecho de volver a leer en este púlpito el Salmo 91 y el Salmo 23. No tendrán ese derecho. Quiere decir que muchos cristianos no volverán a recitarlo, porque eso no fue verdad. No quiere decir que seamos unos atrevidos, pero mucha gente dejó de cumplir su deber porque el miedo paraliza. La prudencia no. La prudencia nos dice una distancia de 1,5 metros es suficiente, lávese las manos. Ahora salen con que el tapabocas no sirvió. Se dan cuenta que la pandemia no se modificó por el tapabocas y toda la gente lo trae. Pero si las autoridades lo dijeron, vamos a respetar. Pero no nos vamos a paralizar, porque el miedo paraliza. Hay que cumplir nuestras responsabilidades en la vida en todo sentido, porque la prudencia convive con la fe, pero el miedo mata la fe. Y hay un punto de equilibrio. No puedo dejar de hacer las cosas que Dios me mandó a hacer con prudencia, pero no voy a dejar de hacerlas, porque no tengo miedo. Al final, la gente tiene miedo a la muerte. Aquí está. Tan pequeños somos, tan vulnerables somos, tan miserables somos. Sí. ¿Por qué? El miedo nos apabulló y nos quitó la fe. Nunca más podremos explicarle a la gente ni predicarle el Salmo 91, porque el Salmo 91 es para cuando no hay epidemias, para cuando no hay problemas, para cuando la muerte no se cierne sobre el mundo. Para eso es el Salmo 91 para muchos. Vaya que el mundo nos ha hecho pedazos. Y entonces vivimos para el miedo, no para la fe. Y este es un pequeño ejemplo con qué llegaremos delante de Dios tarde o temprano. Le dimos nuestra vida al dinero, estábamos angustiados por el dinero. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si nos quitan el trabajo? Angustiado yo y necesitado. Con todo, Jehová pensará en mí. Pero no, estamos estructurados más a Dios rogando y con el mazo dando.
Ayúdate que yo te ayudaré. Sí, la iglesia está estructurada a eso. Porque no hemos podido romper nuestros esquemas del mundo, que nos han hecho daño. Y entonces, esto ha venido a postrar a los grandes, a los poderosos, a los ricos, a los opulentos, a los sabios, a todos. ¿Con qué pequeño soplido de Dios nos hizo ver nuestra miseria? Mientras nos engrandecíamos por nuestras comunicaciones, nos engrandecíamos por los descubrimientos, nos engrandecíamos por los logros, nos engrandecíamos por el poder, Dios tuvo un pequeño soplo y todo se acabó. A este hombre, una noche, despedazó y arruinó todos sus logros. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que tienes, ¿para quién será? Me gusta una reflexión del hermano Tozer. Hay libros a los que debemos hacer, o hay autores a los que debemos hacernos asiduos. Y él plantea que la vida humana es igual para todos los hombres en su parte central. Todos vivimos para lo mismo. Trabajamos para comer, comemos para vivir, vivimos para trabajar, trabajamos para comer, comemos para vivir, vivimos para... Es decir, el mismo círculo. En esencia, en esa parte central, todos los hombres somos idénticos en todas las culturas, en todas las costumbres, en todos los hábitos, en todas las edades. Son iguales todos los hombres. Hay algunas cosas periféricas o en unas zonas marginales donde somos distintos. Me gusta el verde en lugar de gustarme el blanco, me gusta la comida con picante, me gusta la comida sin picante. En lo no esencial y periférico diferimos. Pero en lo esencial somos idénticos, actuamos idénticos, somos autómatas. Vivimos para tener. No podemos funcionar en la iglesia porque ya tenemos 2 trabajos y la esposa también trabaja, no importa que rompan la estructura familiar, lo importante es el dinero. Y el dinero justifica todo. Un hijo que requiere de su padre para platicar, para jugar, para convivir, el padre dice, pero ¿qué prefieres? ¿Todo lo que te doy o que esté contigo? Qué terrible ese desequilibrio de la vida. Y entonces se plantea, ¿cuáles son las cosas por las que los hombres viven? El hombre quiere grandeza, quiere ser grande, quiere estar encima de los demás, quiere sobresalir, quiere que lo vean que tiene más, que puede más. Tratan de buscar la grandeza en muchos lugares, en las cosas, en los eventos, en los hombres. Pero la vida humana es demasiado grande en sí misma como para creer que las cosas o los eventos la engrandecen. La luna no tiene gloria propia, su gloria es la del sol. La vida no tiene gloria propia, su gloria es la de Dios. Y deberíamos de entender, solo Dios es grande. Solo Él es grande. Solo Él está por encima de todos y de todas las cosas. Pero el hombre busca sabiduría, conocimiento, demostrar que Él sabe, que Él entiende, que Él conoce. La inteligencia del hombre ha sido la divisa, el distintivo, el símbolo de su superioridad y la causa de su orgullo más arrogante también. Sin embargo, le falla constantemente. No puede, por su propia inteligencia, encontrar las respuestas más básicas de la vida misma. Y respecto a sí mismo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué? Por su sabiduría no puede asegurarse ni conseguir las bendiciones que más quiere, escapar del dolor, seguir siendo joven,
vencer las enfermedades, estar siempre vivo. Aún así el hombre se jacta de su inteligencia. Dios espera. Las edades pasan y el tiempo y el espacio y la vida para decirle al hombre todos los días que solo Dios es sabio, nadie más. Él conoce todos los misterios de la ciencia. Y aún así profanamos y queremos ser sabios. Pero el hombre vive también para las cosas que Él les da importancia. Las cosas son importantes. Pensamos que la salud importa. Estas mujeres feminazis piensan que sus derechos importan, que la libertad importa. El conocimiento, el arte, la civilización. Pero si no fuera por una palabra insistente, seguro que sí importarían. Pero hay una palabra que les desbarata su significado: eternidad. Nada de eso es eterno, pero existe la eternidad. Cuando reconocemos que los hombres poseen un ser eterno, toda la hermosura de sus tesoros terrenales se desvanece en un instante. Dios es nuestro ser eterno, y lo que nuestro corazón es a nuestro cuerpo, Dios es a nuestra vida. Él es la vida nuestra. Queremos hacer cosas que nos aseguren la posteridad, la memoria. Nos hacemos monumentos para asegurarnos la posteridad. El hombre cree que tiene que construir con materiales, y sus materiales, el ladrillo, el oro, la plata, la pintura, las notas, la ciencia, desde el niño que construye un juguete hasta el hombre que construye un imperio, construir y construir. Sin embargo, el tiempo pasa en su contra, porque desgasta y deteriora todo lo que toca. La vida de trabajo muere con el trabajador, pero Dios pone su inmortalidad en todos nuestros amantes esfuerzos a su favor y comparte su eternidad con aquellos que le aman y confían en Él. Habrá un pasaje maravilloso que nos habrá dejado que dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios es lo que importa. Las cosas no importan, se acabarán. El pecado es real. El pecado es real. El odio, el rencor, el poder, la lujuria, la codicia mantienen al mundo en un permanente estado embriagado y fermentado. A pesar de nuestro avance científico y de nuestros grandes descubrimientos, el pecado continúa deteriorando y derrotando al hombre todos los días. El pecado no ha podido ser erradicado ni por los sistemas de justicia ni por los sistemas de readaptación social. El pecado existe y le dice al hombre todos los días: nada es tan importante como Dios. Nada. Todo lo que el hombre tiene daría por su alma. Creemos que lo que tenemos y lo que hacemos en la vida es seguro. Este hombre había hecho tantas cosas en esa parábola. El otro ocioso heredero, que en lugar de ponerse a trabajar estaba esperando a ver a qué hora le repartían la herencia. Pensaban que eso era la seguridad de la vida y por eso ansiaban. Y el otro se sentía tranquilo porque las cosas nos hacen tener seguridad. Todo perece con el uso. Todo. O con guardarse, o con acumularse, o con atesorarse.
Pablo conocía el secreto verdadero de lo único que es seguro. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién he creído. Y sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. David conocía el secreto de lo verdadero. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti no tengo y no quiero nada. Job dijo, aunque me matare, en él esperaré. Secreto de la vida, lo único seguro, lo único que vale para siempre. La gente está atemorizada, pensando en morir. Se les salió el evangelio. Difícilmente regresarán a las iglesias porque están aterrorizados. Pero no saben que el que puso término a la vida fue Dios. Yo no me iré ni un día antes ni un día después del que Dios ya había decidido cuando mi embrión vieron sus ojos. Me preguntan, ¿y por qué el virus ha matado a tantos hermanos y pastores? Porque Dios había decidido que ese era su día. Y a otros no se los llevó porque no era su día. Y el día que Dios haya decidido que sea tu día, sea por el virus o sea por un accidente o sea por otra enfermedad, te vas a ir. Pero cuánto temor le tenemos a esto. ¿Cómo nos sentimos inseguros? Porque no hemos adquirido nuestra seguridad en Dios de saber que solo Él es estable, solo Él es para siempre y todo lo que Dios hace es seguro. Es difícil para los cristianos que no han entendido el Evangelio, que no se han levantado todas las mañanas cuando tienen que venir a oír una palabra y llenan su corazón y su alma de una palabra que los fortalezca y que les haga tener provisiones verdaderas para el día del conflicto. No, lo despreciaron, le dieron su vida a las cosas que cuando venga el día del conflicto se van a desvanecer y se llenaron de temor y se paralizaron. Qué difícil. Todo lo que no se vive en la dirección de Dios es idolatría. Todo. Y la eternidad es el catalizador del éxito, no el dinero. Tuvo éxito, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿El dinero era el catalizador? No, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿para quién será? Es la eternidad, son los tesoros celestiales. Pablo le dice a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. ¿Qué es la piedad? Es una palabra griega, eusebeia, es una palabra que nos habla de nuestra devoción a Dios. Esa es la piedad. La impiedad surgió cuando Adán dejó de tener esa devoción a Dios y quiso tenerla para él mismo. Serás como Dios, le dijo el diablo, serás como Dios. Quiso tener devoción a sí mismo. Y entonces surgió la impiedad. Pero la piedad es volvernos a Dios, recuperar el imperio perdido, retomar a Dios, obedecerlo, sujetarnos a Él, hacer tesoros en la eternidad y no en lo que la polilla y la corrupción destruyen. Y le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de las riquezas, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No es que la riqueza o el dinero tengan maldad. La avaricia, el amor al dinero,
vivir para Él, para conquistarlo, para sentirnos seguros, darle un atributo que no tiene, pero que en nuestra vida torcida por el pecado creemos que así es. ¿Es la avaricia más que la justicia? Este joven estaba animado por la avaricia, no por la justicia de Jesús que repartiera equitativamente las cosas. No buscamos a Dios, pero debemos de vivir para Él. Debemos de reorientar nuestra mente, nuestra fe y ponerla en Dios. Y que el mundo no nos arrastre, sino que la fe nos haga estables y permanentes. La palabra de Dios esta tarde, esta mañana, tiene el propósito de establecer nuestra vida en Dios. De volver a Dios, a lo único cierto, verdadero, lo único cierto y verdadero, y dejar de vivir en el miedo para cumplir nuestros deberes, en la prudencia y en la fe. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde se metió la iglesia? ¿Dónde está? Muchos no volverán, ¿sabe usted? No volverán. Se acomodarán a que ahora el culto es una transmisión y allí estarán. Y para hacerse un poquito más cristianos vendrán por el sobre de diezmos, ¿no? Para hacerse un poquito más cristianos todavía. Eso no es la vida. Necio. No porque eres rico. Necio. Porque no vives para Dios. Porque no enriqueces la eternidad. Y porque no vives la piedad y la obediencia a Dios. No hay devoción a Dios. Necio. Vienen a pedir tu alma. Y lo que tú te crees, sabio, rico, poderoso, lo que tú te creas, ¿a dónde se irá? Volvamos nuestra vida a Dios. Oremos. Dios, gracias por tu palabra que sabe orientarnos, ilustrarnos y hacer un llamado hacia ti, a la verdad, para dejar de vivir todo lo que este mundo ha propiciado. El mundo es tan endeble como esto que estamos viviendo. Sus verdades también. Pero tú eres para siempre. Tú permaneces para siempre. Tú eres eterno. Tú no tienes principio ni fin de días. Tú nunca dejarás de ser. Dios, atráenos a ti y a tu eternidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.